viene el saludo oficial. ¿Cómo está esa banda semillosa? Demasiado contento de estar en casa, en familia y teniendo la oportunidad de abrir la preciosa palabra de Dios juntos. Alguna vez alguien preguntó qué relación tenía Semilla de Mostaza con Semilla, con Familia Semilla. Estas comunidades gravitan en los universos virtuales y se les ve similares y a la misma vez diferentes. Y mi hijo Israel un día se le prendió el foco y definió aquellas cosas que nos unen. Y dijo, si bien todos exhibimos diferencias, ¿no?, de diseño, ¿no?, que buscan honrar al que nos creó y nos llamó para su alabanza, compartimos una misma pasión por la palabra de Dios. Y no creo que pudiese ser otro tema, un mejor tema, que enfatizar en esto, lo que es nuestra pasión y lo que es parte de nuestra declaración de visión y misión. Somos una comunidad efectivamente multigeneracional, apasionados por seguir a Jesucristo, pero que somos intencionales, somos sumamente intencionales para ser equipados en su palabra, para entonces sumarnos a la restauración en diferentes trincheras. Y qué alegría y qué honor para mí es que mi familia de Semilla en San José nos reciba y nos dé la oportunidad de juntos abrir la palabra de Dios y juntos escuchar la voz de Dios y juntos ser transformados como su imagen, como por su espíritu. ¿Les parece si abrimos nuestras Biblias juntos en el capítulo 13 de Mateo? Mateo capítulo 13, comenzando en el verso 51. Cada vez las letras en la Biblia se hacen más pequeñas y mis lentes más grandes, bro. Y por más que le trato de hacer de las de acá, bro, no funciona. Okay. Verso 51, capítulo 13 de Mateo. Jesús hablando. Jesús les dijo: ¿han entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Acompáñenme por favor a hacer juntos una palabra de oración. Padre precioso, te damos gracias por esta oportunidad hermosa, este milagro que estamos, Señor, todos viviendo, porque no hay quien busque a Dios, no hay quien tenga oídos para escucharte, Señor, pero dice tu palabra y se ha cumplido que llegaría el día, y ahora es cuando los que estuvimos muertos algún día escuchamos tu voz, Señor, y escuchándola viviríamos. Gracias por este milagro sucediendo en nuestro corazón. Abre, Señor, nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando, Señor, en ella tu gloria como en un espejo, Señor, sigamos siendo transformados a la imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo, como por tu Espíritu, para alcanzar aquello por lo cual tú nos has alcanzado. Oramos esto y más en tu nombre, y los discípulos semillosos decimos así sea, amén y amén. Estamos, Gavita y yo, celebrando, fíjense, los 38 años de casados. Que aguante, Gavita, y qué bendición para mí. Decía un pastor que partió a la presencia del Señor, ya la mitad de mis amigos ya se fueron, bro. Pero bueno, están en buen lugar. De verdad, en serio. Y este amigo mío que partió a la presencia del Señor decía estar casado con un ángel. Dice, es una bendición estar casado con un ángel, pero el problema es no ser un ángel. Está el detalle, ¿no? Entonces, bueno, pues Gavita, te amo demasiado. Y son 38 años y el pastor James y su esposita Mile nos sorprendieron con un lindo viaje hace 2 días a Alpoas. Ahí a la parte, yo no sé si es norte de Heredia, a un lugar de la provincia de Heredia. Y llegamos, algo de las cosas lindas que hemos aprendido, tomado, apreciado tanto de la cultura tica es la pasión por el café, no el amor al café, la pasión por el café. Lo entendí cuando subí a uno de los buses de K-Tours que decía Juan Valdés,
toma cafetico, ¿no? El famoso cafetero colombiano. Y dije, no, ¿qué es eso? Y han pasado 30 años y eso verdaderamente ha quedado tatuado. Y no solamente la pasión, sino viajamos, los semillosos, viajamos con nuestro laboratorio de metanfetamina, que diga, con nuestras básculas, con nuestros termómetros, con nuestros grinders, o sea, estamos serios con el café, su tipo de secado y toda la cuestión. Entonces estábamos tan alegres y tan contentos de pasar este tiempo, sorprendidos con la generosidad de James y Mile, yendo hacia el POAS, que cuando nos dejan allá, llegamos a la recepción. Y estaba yo ya a punto de enfrentar esto que se le conoce como el síndrome de abstinencia. Cuando necesitas un café, ¿cuántos les pasa eso en las mañanas? ¿No? Ustedes tienen la hora del café, ¿verdad? ¿Del té? Ay, no, hay demasiado que aprender acá, papá. No, demasiada. Bueno, pues estaba yo a la mitad de ese síndrome de abstinencia, así de las de acá. Y le pregunto a la persona de la recepción, ¿dónde puedo comprar agua? Y me dice, ¿qué? Yo, sí, comprar agua. Porque bueno, si el 98% del contenido de una buena taza de café es el agua, tú necesitas cuidar que el agua sea de calidad, ¿correcto? Y me dijo, no, es que usted tendría que caminar 1 hora y de repente por ahí va a encontrar alguna pulpería. Ah, me la sé. y por allí puede encontrar agua. Y es cuando el síndrome empieza a golpearte así ¿no? No era lo que yo esperaba escuchar. De un hotel tan bonito y tan fino, boutique al que fuimos, una cosa increíble. Bueno, ¿qué hotel no está increíble? ¿Qué lugar aquí en Costa Rica no está increíble? Entonces, me dijo, no, lo que bebemos acá en Heredia es el agua del grifo y hay una garrafa en su... De verdad, eso no me puede estar pasando a mí, ¿no? O sea, no a mis 62 años, ¿no? Donde todo lo que pruebas, o sea, prefieres no comer a comer comida rápida, ¿no? Imagínate un café. Y dije, okay. Llegamos a la habitación y mientras mi esposita veía lo que ve una esposita, va al baño, va aquí, va allá, yo, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Y veo la garrafa, la famosa garrafa, sirvo un poco de agua y me esperaba pues algo, no sé qué me esperaba, pero me esperaba una mala noticia. He probado la mejor agua que mi boca ha probado jamás, de verdad, es increíble. Sí, no estoy exagerando, porque en Estados Unidos usted puede tener acceso a cualquier tipo de agua que se le ocurra. Hay lugares que se dedican a vender el agua y te dan demasiadas opciones. Se me olvida este nombre. Bueno, alcalina, pero el otro, el de infusión doble, a ver, ok, aquí tienen fantástica agua, ustedes no tienen que saber de esas cosas. Y tengo una hijita que le gusta mucho el agua y les voy a platicar un poco más de esta hijita, que nos regala garrafones, y a mí me regala garrafones para hacer mi café. Y después de llevarme agua alcalina, que le prueban el pH, saca unos polvos, hace unos conjuros y me da una agua y me dice que me va a sanar y que me va no sé qué y que me va a dar alegría. Y tomo agua y me dice, ¿cómo te sientes, papá? ¿Verdad que ya no te duele la espalda? Yo, ya no, mi vida. Bueno, pues esta agua del grifo en Heredia era una cosa espectacular, de verdad. O sea, mi paladar sí que ha probado buena agua, pero esta cosa es otra cosa. Y entonces, pero lo más increíble fue no solamente cuando me tomé el café y diciendo que esto no acabe, por favor. Me metí a bañar y esa agua salía por la regadera, bro. Y decía, ¿qué me está pasando? Y me lavaba y me refrescaba. Y yo terminé así, mira, así. De verdad que fue un tiempo brutal. Y no puedo pensar en otra imagen que pueda describir nuestra experiencia como estos semillosos que después de 10 años hemos estado bebiendo de la fuente del agua viva, de la preciosa palabra de Dios, siendo refrescados, siendo transformados a su imagen y semejanza, siendo fortalecidos. Es una bendición. Y entonces, pensando en eso y haciendo honor a esta precioso privilegio, yo titulé estos versículos
la enseñanza de Jesús, porque estamos convencidos los semillosos que el énfasis en el ministerio de Jesús es la enseñanza. Cada que nosotros vamos a la Biblia y vemos a Jesús, le vemos enseñando como solía, subiendo al monte, abriendo su boca, enseñando, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la verdad es de que hay mucho que aprender, no solamente de la palabra de Dios, sino de cómo Jesús nos dice que esta enseñanza se lleva a cabo en el reino de Dios. Y lo primero que vemos en el verso 51 es esto de: ¿entiendes? ¿Has entendido estas cosas? Mi primera reflexión de 4, espero que me dé tiempo para las 4, es tan. ¿Qué se está acá? La tarea, gracias. No la veo ahí, pero por fe. Ahí está. ¿Ya viste? La tarea, muy bien. La tarea. Voy a seguir aquí un bosquejito que tengo, si no voy a estar más perdido. Muy bien. ¿Has entendido lo que lees? ¿Has entendido qué? A veces pensamos que todo tiene que ver a nivel intelectual, ¿verdad? Y si aislamos este verso de su contexto, pudiéramos ceder a la tentación de pensar que la enseñanza sistemática de la palabra de Dios comienza y termina con la asimilación de información y nada más. ¿Pero a qué se refiere Jesús con ¿han entendido? Bueno, pues resulta que esta pregunta Jesús la hace al final de su tercer sermón. Son 5 sermones los que sostienen la estructura literaria de Mateo. 5 sermones, el capítulo 5 al 7 el sermón del monte, el capítulo 10 que habla de la misión a la que son enviados los discípulos. Este es el capítulo 13, las parábolas del reino. Después el capítulo 18, asuntos internos, cómo los conflictos deben de llevarse a cabo. Y después el famoso discurso del monte de los olivos, el famoso capítulo 24, que algunos le llaman las señales del fin. Y se sorprende que todavía el fin no ha llegado. Muy bien, pero es otro tema. En este capítulo 13, este sermón no es el clásico sermón, sino es un diálogo, es una conversación. Y me gusta mucho pensar que Jesús conversa con sus discípulos y los hace pensar y les hace preguntas. Y eso deriva en un principio importante, que la palabra de Dios no está hecha para decirte qué pensar, sino para hacerte pensar. Basta con observar el estilo de enseñanza de Jesús para llegar a esa conclusión. Bueno, ¿han entendido? ¿Entendido qué? Ahí forzosamente te está llevando Jesús al contexto y te está invitando a pensar. Y bueno, en este estilo de sermón, que más que sermón es un diálogo, pues están las parábolas. Y las parábolas en la cultura judía eran estas herramientas didácticas de comparación, para poner una cosa junto a la otra a fin de esto, de compararlas. No era más que eso. Pero en la enseñanza de Jesús las parábolas se convirtieron en el contenido de su enseñanza, de tal forma que Mateo se da la tarea de agruparlas en este tercer sermón y nos presentan algunas de estas. ¿Se acuerdan de la famosa parábola del sembrador, donde se enfatiza el arduo trabajo del obrero cristiano, del discípulo, por sembrar la semilla, y tanta adversidad que nosotros enfrentamos dentro y fuera de casa para que esta semilla germine? 3 de 4 no dieron fruto, fueron infructuosas, todo ese trabajo se perdió, esa riqueza se murió. Pero resulta que la cuarta dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y parece ser que la enseñanza allí es: al final del día, el reino de Dios, mientras nosotros nos esforzamos, quien hace la obra es Cristo. Al final del día, el reino de Dios se extiende y la obra de Dios prevalece. Juan decía que la luz en las tinieblas resplandece, y por mucha que sea la adversidad, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y esta es un poco la primera parábola.
a las que Él les invita a reflexionar y que les pregunta, ¿entendieron? Porque muchos de nosotros nos vamos a encontrar en situaciones como padres donde nuestros hijos que han sido criados en el Evangelio llegan a una etapa, la adolescencia, donde empiezan a ser bombardeados por muchos frentes y algunos temporalmente toman malas decisiones y pensamos que todo esto es infructuoso y pensamos que su desarrollo y crecimiento después de haber hecho lo mejor depende de nosotros, cuando los mejores hijos crecen a la sombra de padres imperfectos que aprenden a depender en la perfecta gracia de Dios. Esa es la primera parábola de muchas. La segunda es similar y es la del trigo y la cizaña, de este hombre que se esfuerza por sembrar la buena semilla, pero cuando va a reposar resulta que viene un enemigo y siembra la mala semilla, y cuando despierta junto al trigo hay cizaña, se desespera. Sus siervos se desesperan y vienen a él y dicen, ¿quieres que acabemos con la cizaña? Y el dueño de la parcela dice, no lo hagan, esperen hasta el día de la siega, dándonos a conocer el corazón de Dios, que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se perezca, sino que todos obremos al arrepentimiento. Dios es paciente, yo no soy paciente, y como músico menos, bro. De verdad que no. Pero Dios sí. Y yo tengo una lista grande de personas a las que les he perdido la paciencia, pero Dios no. Y entonces Jesús me dice, ¿has entendido? Ok. Y después de esto viene la famosa parábola de la semilla de mostaza, ¿verdad? Donde un hombre pues siembra una semilla de mostaza. ¿Y qué es lo que uno espera cuando hace un trabajo esforzado, enfocado? Pues comer del fruto de tu trabajo, ¿verdad que es lo más natural? Y este hombre seguramente sus expectativas es, bueno, que crezca la dimensión de una planta de semilla de mostaza, pero sobre todo que yo pueda disfrutar de su fruto, es lo más natural. Pero dice Jesús, no, en el reino de Dios es diferente. El fruto es desproporcionado, de tal manera que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y esta es una imagen preciosa de el reino mesiánico, donde todos los países, las naciones, las familias de la tierra vienen a abrigarse bajo la sombra de las alas del Señor. Y eso en muchos profetas en la Biblia hablan de esta preciosa imagen. ¿Qué significa esa parábola? Pues significa que nuestros mejores esfuerzos para la gloria de Dios son para el beneficio de otros, y experimentar lo que dice Jesucristo, que es mucho más bienaventurado el que da y el que vive para servir a otros para la gloria de Dios, que aquel que nunca está satisfecho porque nunca dice basta y vive esta situación en su vida. Entonces Jesús está haciendo pensar a sus discípulos en estas parábolas y al final les dice, hey, ¿han entendido? Y después de 10 años es importante hacer una pausa y ¿hemos entendido lo que hemos escuchado por 10 años? Y después viene otra parábola interesantísima, que es la de la mujer que mezcla en 3 medidas de harina esta levadura, ¿no? Hasta que todo fue leudado. Y levadura es igual a corrupción, punto. Digo, uno puede embellecerlo, sí, están haciendo que el pan son bacterias. Es corrupción. Y cuando nosotros somos llamados al ministerio, somos invitados a, como Jesús, tocar al leproso y ensuciarnos las manos. Claro que nuestra tendencia es hacer las cosas para nosotros mismos, aislarnos del mundo. Pensamos que santidad es nosotros somos buenos y los otros son malos. Pero en el reino de Dios es completamente diferente. Y el que dice que es creyente, dice Juan, pues necesita caminar y aprender a caminar en las pisadas que Jesús nos da. Quien nos dice, ¿han entendido? Entonces estábamos platicando, Gavita y yo, no hace mucho tiempo, a un chico que falleció en la ciudad de Tijuana. Venía del interior de la República Mexicana, llegó a Tijuana y estaba buscando una vida licenciosa, separada de su familia, como el hijo pródigo. Y lo encontramos en el peor momento de su vida. Estaba en el hospital muriendo de SIDA.
y de muchas otras más cosas. Su mamita, que venía de áreas rurales en las montañas de México, en la completa indigencia, por la iglesia fue acogida de muchas maneras. Y recuerdo haber entrado a su cama ahí en Tijuana. Y yo soy músico, pero por alguna razón no me gusta tocar, no sé. Pero ese día yo quería darle una serenata al brother. Y fue tan precioso para mí. Digo, no, por favor no me malentienda. No estoy diciendo que soy bueno, por Dios. Estoy diciendo que bien nos hace salir de nuestra área de confort y ver la necesidad en las personas más vulnerables, de manera que, como en el caso del buen samaritano, nuestros vísceras se conmuevan y conozcamos el poder de la misericordia y de la gracia en y a través nuestro. Y eso enseña esa parábola. Es como esta corrupción. Y Tijuana está de corrupción. O sea, hay dos maneras de verlo. Está llena de corrupción, de violencia o de esperanza. Porque Jesús no vino a los sanos, a los que se encierran en cuatro paredes, a los que conocen perfectamente lo que dice la Biblia, sino a aquellos que la hacen. Okay. ¿Qué significa la tarea? Estoy demasiado en el punto. Tengo 4 reflexiones que compartir con ustedes. Y esta es la primera, la tarea. Y la tarea es de todo lo que hemos aprendido en 10 años, pues es que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Curiosamente, la palabra entender es la palabra sunemi, que significa enfrentar. Como cuando dos ejércitos se enfrentan, y cuando se enfrentan sucede esto terrible que es la guerra. Es como cuando el entendimiento. Es interesante en el verso 14 que Jesús, cuando cita a Isaías, dice que el entendimiento sucede a nivel del corazón. Verso 15. Porque con el corazón de este pueblo se ha engrosado. Verso 15 del mismo capítulo 13. Con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿What? Pues que no se entiende con la cabeza. No. Según la enseñanza de Jesús, se entiende con el corazón. Porque la meta o la tarea de la enseñanza bíblica es conectar la razón con la acción. Conectar la emoción de escuchar un lindo mensaje con la devoción de ponerlo por obra. La fe con las obras. Lo que creo con lo que soy. Ese es el entendimiento. Y eso es lo que queremos celebrar. Y hacernos la pregunta. Verso 51 del capítulo 13. La tarea. Semilla, después de 10 años, ¿has entendido que no trabajas para ti? Que estás criando hijos temerosos, hijas temerosas de Dios para la gloria de Dios y para el extendimiento del reino en esta preciosa patria, o donde quiera que el Espíritu Santo nos lleve. ¿Has entendido que la tarea es estar en contacto con la necesidad, con los vulnerables, y que no es bonito? ¿No? ¿Hemos entendido? ¿No? Y cuando hablamos de conectar la razón con la acción, pienso en esta historia que Jesús contó acerca de este padre de familia que llama a 2 de sus hijos, y a los 2 los manda a trabajar en su viña. Pero uno de ellos le dice: claro, papá, por supuesto que sí, yo voy a ir. Pero no va. Y el otro dice: papá, no cuentes conmigo, yo no voy a ir. Pero termina yendo. Y dice Jesús: porque la Biblia no te dice qué pensar, sino te invita a pensar. ¿Quién de los 2 hizo la voluntad del Señor? Pues el que dijo que no. Pero sí fue. Okay. Pues así los publicanos y las prostitutas van delante de los que tienen la cabeza llena de información, pero el corazón completamente vacío de devoción y de obediencia. Eso es fuerte escucharlo, ¿no? Porque yo debo de confesarles que por mucho tiempo yo he tenido celo por la sana doctrina, pero me doy cuenta que la sana doctrina es una persona, es Jesús. Por lo tanto, la sana doctrina es la que se vive, no la que se habla.
Tengo una hija. Perdón. Gracias. Estás en todo, papá. Ay, aparte unos arreglos espectaculares, papá. Muchas gracias. Chamito, ¿qué sería del mundo sin ti, papá? Chamito. Y no me acuerdo qué les iba a decir, pero qué bendición, bro. No, es cierto. para no perder el look, okay, el mood. No, tengo una hija que desde hace muchos años la uso de ejemplo. Ya le debo regalías. O sea, la he usado tanto de ejemplo que ya tengo que darle regalías. Bueno, pues una más. Resulta que esta nena, a los 13 años de edad, nos llamó a mamá y a mí, a Gavita y a mí, y nos dijo, pues medio temblando, pero en un acto de valor, que ella no creía en la Biblia ni en el Dios de la Biblia, a los 13 años. Y yo le dije, amor, pero ¿la has leído? Y me dijo, me refiero a que si la has leído por ti misma. Bueno, no, pero no creo. Okay. Yo entendí el mensaje, ¿verdad? O sea, tan pronto pueda, me voy a quitar el yugo de su autoridad sobre mi cuello. Y lo ha cumplido. Tiene 25 años, por eso ya les digo, ya le debo regalías porque no se imaginan. Pero recientemente mi mamacita, con 92 años, nos fue a visitar a California. Mi mamita, Pastor James no me va a dejar mentir, es muy especial. y no es fácil de agradar, y es una persona complicada. Es la verdad, es un poco complicada. Y me parezco tanto a ella que digo, no, de verdad que voy a llegar a esa edad así, no puede ser, pero ya tengo derecho de decir lo que pienso. Tengo 92 años. Ay, sí, mamacita. No, y cuidado que le digas que no. No, ahí no vale no moverte. Y entonces, mi hija Pamelita, con la que tuve la conversación, se graduó de esta terapista integral, y parte de sus terapias físicas son a veces relajantes, pero son enfocadas en rehabilitación. Y entonces le ofreció a mi mamá esto, y mi mamá se divorció, a ver, déjame, a los 37 años, y desde entonces no escucha un te quiero, un te amo. Es difícil. Yo no puedo amanecer sin correr, literalmente, aunque suene un poco raro, no es raro, sobre mi esposa, a besarla y decirle que la amo, ¿no? Que me hace falta. Y no sé si lo hago porque yo lo necesito o ella lo necesita, y eso es muy bueno. Pero mi mamá tiene décadas y décadas y décadas de no vivir eso, ¿no? Entonces la burra no era arisca, la hicieron, y nadie se le acerca a la burra. Uy, bro. No. Un día me maltrató el pastor James, terrible. Dije, Dios mío. Pero bueno, me sigue amando. No cabe duda que lo que Dios ha hecho en nosotros es Dios. Y entonces la atiende en su cama de masaje. Su terapia dura 1 hora, 2 y media, 3. Y mi hija Pamelita no dejaba de besar sus pies, de acariciar su espalda, de decirle cosas hermosas. Esta niña que dice ser budista, pero que no puede dejar de portar la imagen de Dios con la cual fue creada. Punto. Hazle como quieras, dite como quieras. Pero yo aprendí que las imperfecciones de nuestros hijos no deben de cegar nuestros ojos para dejar de ver la gloria de Dios en ellos. Y entonces mi pregunta es, pero los otros hijos la aman también muchísimo, ¿no? Pero pues, solo lo que dura la comida, ¿no? En la mañana, la abuelita, pero pues no se le van a enfrentar, ¿no? Porque si la agarras enojada, olvídate. Si la agarras sin desayunar. Pero Pamelita estuvo 3 horas ahí. Entonces el punto es, ¿quién hace lo que Dios ha mandado hacer? De honrar a nuestros ancianos, de honrar a nuestros padres. Pues Pamelita, bro. ¿Han entendido de qué se trata la Biblia? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Han entendido? Eso está fuerte escucharlo, bro. Está fuerte escucharlo. Pero eso es la enseñanza de Jesús. Y yo estoy en el momento dado de que si tomo el mejor café del mundo, Tico, por supuesto, y la mejor agua, la de Heredia, por supuesto, pues no me voy a conformar con cualquier enseñanza, sino con la de Jesús, ¿no?
No quiero seguir a los hombres ni doctrinas humanas, sino a la persona de Jesús. Y seguirle es caminar como Él, y es desafiante. ¿Han entendido? Y esa es la primera de 4, pero no más te voy a dejar 2. A lo mejor las otras 2, quién sabe. Vamos viendo. La segunda, el enfoque. El enfoque es importante, verso 52. Verso 52. Entonces Él les dijo, déjenme leerles el verso 51 otra vez para... Jesús, después de estas parábolas desafiantes, les dijo, ¿han entendido? ¿Han conectado la razón con la acción? ¿La emoción con la devoción? ¿La fe con las obras? Ellos respondieron, sí, Señor. Me encanta cómo los cristianos respondemos muy pronto al Señor. Muy pronto. Él les dijo, por esta razón, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Un escriba, sí, eran estas personas cuya tarea era dar interpretación a los escritos. Pero aquí Jesús dice, docto, instruido en el reino de los cielos, que Él vino a inaugurar. ¿A qué se refiere? Se refiere a los cristianos. ¿Por qué lo digo esto? Porque las expectativas de Jesús es que sus discípulos aprendamos, practiquemos y enseñemos. Esto es, que seamos doctos, instruidos para enseñar, 2 de Timoteo 2:2, a otros. Eso lo dijo Jesús en el Sermón del Monte cuando les dice a sus discípulos que aquel discípulo que no cumpla uno de estos mandatos muy pequeños y así enseñe, las expectativas de Jesús es que nosotros enseñemos. Por eso cuando yo leo, todo escriba docto en el reino de los cielos, está hablando de ti y de mí. Si nos decimos seguidores de Cristo, discípulos de Jesús, nosotros somos estas personas a las que Jesús está haciendo referencia. ¿Y qué dice? Bueno, somos, y esta es la última parábola de 8 que nos regala en esta preciosa colección de parábolas, en el tercer sermón, y nos dice que es semejante a este hombre, ¿no? Lo voy a hacer textual, a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y a mí se me antojaría decir, Señor, estás mal, porque se construye sobre lo viejo para establecer lo nuevo. Pero no vas a usar lo viejo después de lo nuevo. Y dice Jesús, no, es que en el reino de los cielos es diferente. Todo es diferente, ¿verdad que sí? Uno para ganar necesita perder. Antes de sonreír necesita aprender a llorar, ¿no? Para ganar necesita perder. Y para construir, parte no de lo antiguo, parte de lo nuevo. Y esta palabra nueva se usa mucho en el Nuevo Testamento y significa renovado, refrescado. No es de reciente creación, como puede ser una prenda de vestir. Es nuevecita, vas, la compras, te la pones. A eso no se refiere. Esto podría ser neos. Pero una palabra kainos es estas prendas de vestir que ahora los jóvenes van a las tiendas de segunda y hay unas piezas fabulosas, renovadas. Bueno, algo similar. Jesús, ¿cuántas veces habló de lo nuevo en ese sentido? Jesús les dice, un nuevo mandamiento les doy. Esto es un mandamiento renovado, refrescado, que se amen unos a otros. Pero que esto no es enseñanza del Nuevo Testamento, no. Esto aparece en Levítico capítulo 19, verso 18, cuando se le manda a Israel a amar a su prójimo como ellos mismos. El tema es que cuando Jesús viene, redefine la palabra prójimo y nos muestra que el prójimo es nuestro enemigo natural, los samaritanos y los judíos. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, pues ese es su prójimo. Un mandamiento nuevo les doy. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que en la enseñanza bíblica nosotros vamos a tener muchas dificultades y, como dice Pablo, yo quiero evitárselas. Y quizás algunos de ustedes hoy puedan evitarse muchas dificultades de pensar en el Dios del Antiguo Testamento. No se parece al Dios del Antiguo Testamento. Sí, porque Jesús dice que el escriba docto en el reino de los cielos. O sea, todos nosotros necesitamos aprender a leer nuestra Biblia desde lo nuevo, desde Jesús, y entonces tener entendimiento acerca de lo viejo. Pero no se establece lo nuevo y no viene lo nuevo de lo viejo. Pues en el Evangelio no es así.
Romanos 3, verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, manifestada, es anunciada por los profetas. ¿Qué significa esto? Que aparte de la ley, aparte de las escrituras hebreas, quiero decir, de los ritos de Moisés, de las ordenanzas, de las regulaciones, es imposible encapsular la gracia y la verdad. Dice que por medio de Moisés vino la ley, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Por lo tanto, es desde lo nuevo, desde lo fresco, desde lo renovado que podemos observar. Cuando vamos al tema del día de reposo, hay muchas personas que se confunden acerca de ese reposo. Pero cuando tú vas al capítulo 4 de Hebreos, te das cuenta que hay por lo menos 3 reposos diferentes, ¿no? Pero el precioso es reposar, descansar de nuestras obras y confiar en la obra preciosa, perfecta, completa, gratuita y eterna de Jesús, para gloria del Padre primero y para beneficio de todos nosotros. Y es así como nosotros aprendemos a leer el Antiguo Testamento. Hoy Gavita y yo, nuestro devocional, pasamos por Levítico. Estamos a través de la Biblia en nuestros devocionales, compartimos nuestras lecturas, y eso se ha convertido después de 38 años en el pegamento para nuestras emociones, para nuestros planes, para nuestros deseos. Y eso, capsulita matrimonial ahí, para el que la quiera tomar. Pero hoy leímos, Gavita y yo, en Levítico, acerca de la lepra. ¿Quién quiere leer acerca de la lepra? Y cuando tú empiezas a leer acerca de las manchas blanquizcas y acerca de la lepra en la cabellera y de la calva frontal y luego la lepra en la ropa y todo este sistema de purificación, pero de repente el colmo, entre comillas, discúlpenme, llegó cuando leemos en el capítulo 14: y cuando yo mande lepra a la casa de alguien. ¿What? ¿Qué clase de Dios es ese que manda lepra a la casa de alguien? Vas a quitar los ladrillos y vas a quemar los ladrillos y ¿qué es esto? Todo escriba, docto, que lee su Biblia, necesita partir de lo nuevo para poder entender lo viejo. Y si el Dios del Antiguo Testamento no se parece al que vino a revelarnos, al Dios que creó los cielos y la tierra, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el Padre nos lo ha dado a conocer, la imagen misma de Dios. Pues estamos leyendo mal la Biblia. Si no se parecen, la estamos leyendo. Si te da miedo el Apocalipsis todavía, ve a nuestro app, y ahí están todas las enseñanzas de Apocalipsis, para que junto con todos los envidiosos podamos reflexionar cómo es el mismo Dios a través de las edades, que para su gloria ha creado este universo y nos ha creado para aportar su imagen, extender su reino, y nos ha rescatado, sí, y nos ha llamado a ser, sí, reyes y sacerdotes para Él, para otra vez representar sus intereses en este mundo roto y representar los intereses de este mundo roto delante de Dios como sacerdotes. Y darnos cuenta que esto es una narrativa que se lee y se construye desde lo nuevo, desde Jesús hacia lo viejo. Y ahora sí no se me va a olvidar. Mi apuntador celestial me dijo: pero se te olvidó dar la aplicación de lo de la lepra. Ahí voy. Cuando envíe yo lepra, ¿cómo puedo entender eso? Bueno, lo que puedo entender primero es que Dios es soberano. ¿Estamos de acuerdo? Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Que Él está llevando a cabo su plan perfecto. Y Romanos 8:28 lo pone perfecto. Todas las cosas obran para bien de aquellos que amamos a Dios, ¿no? Contribuyen para nuestro bien. Entonces Dios es un Dios soberano que no nos pide permiso de cómo tratar con nosotros. Ojo, pero siempre del lado de su misericordia y de su gracia. Porque de repente leemos aquellos textos en el Antiguo Testamento y vemos acerca de la ira, no entendemos, pero cuando vemos que Jesús bebe la copa de la ira del Padre, y cuando vemos a Jesús en Apocalipsis yendo a la gran batalla del Armagedón, uy, qué miedo, pero va ensangrentado de su propia sangre y no se derrama una sola sangre de sus enemigos. La sangre que se derrama en Apocalipsis es la sangre del Cordero. Bro, necesitamos leer nuestras Biblias y ver desde la perspectiva del Cordero el resto de la Biblia. No es adoctrinamiento, no es información,
Es transformación que brota de una relación personal preciosa con Dios a través de comenzar con lo nuevo y extendernos a lo viejo. Entonces, eso de la lepra, ¿cómo está la cosa? Sí, en su soberanía Dios permite que yo viva cosas como las que estoy viviendo con mi hija Pamelita. Ya le debo más regalías, bro. Número uno, para que yo conozca su amor, para que yo entienda un poco cómo su corazón estaba quebrado cuando Él murió por mí en la cruz, cuando yo no le buscaba y no preguntaba por Él, cuando nunca en mi vida busqué darle honra o alabanza, y aún así Dios me buscó. Un día yo tuve que ir al lugar donde vivía, y vivía de una manera horrible, y llevarle café y decirle te amo. Y cuando recibí su amor, y no me dijo, nunca me ha dicho papá discúlpame, pero me dio un abrazo tan tierno y sus lágrimas se derramaban en mi pecho que me sanó el corazón. Pero Dios permite la lepra, bro, para que conozca su gracia, su misericordia y su amor. Pero no lo vas a entender nunca si no lo ves, si no lo lees desde lo nuevo y se extiende hasta lo viejo. Bueno, yo me quedé ahí hasta en la primera reunión. Me extiendo un poco más. Miren qué escena tan preciosa. Miren el verso 53. Miren qué cosa más hermosa. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Pero qué lindo es leerlo en su contexto, ¿verdad? Ok, tuvo un sermón, entre comillas. Esto es una conversación importante con sus discípulos. Y una vez que los desafió con lo que significa el entendimiento y les enseña cómo deben de leer sus Biblias desde lo nuevo hacia lo viejo, entonces se fue de allí. Y dice 54, venido a su tierra les enseñaba. Otra vez el énfasis en el ministerio de Jesús es la enseñanza. Interesante. Y venido les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, diciendo, ¿de dónde tiene él esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde, hermanas, perdón? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y escandalizándose de él, se escandalizaron, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La vocación del discípulo en la enseñanza. A ver, Señor, ya que estamos platicando y me quieres enseñar a pensar, ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué necesidad? Tu ministerio lo comenzaste en Nazaret. Y fue en Nazaret cuando leíste el capítulo 61 de Isaías y dijiste que tu enfoque era hacia los vulnerables y hacia los gentiles que no eran judíos, que te tomaron y te iban a despeñar para apedrearte, ¿correcto? Correcto. ¿Qué tienes que hacer en Nazaret? Otra vez. ¿Por qué en Nazaret? ¿No le harías una pregunta similar al Señor? O sea, ¿por qué en Nazaret? Ya te corrieron, no eres bienvenido, no eres profeta con honra en tu ¿por qué? Porque en una de las últimas parábolas nos dice que el reino de los cielos, aquí mismo en este capítulo, es como una red que se echa y se echa y se echa. ¿Y sabes por qué se echa la red? Porque el pescador es lo que hace. Porque si fuese tenista, lo que haría serían reveses. Si fuera guitarrista, se rifaría aquí como mi super brother. Pero lo que hace un pescador es ¿qué? Pescar. Y lo que hace un discípulo es ¿qué? Pues permanecer en su palabra. O sea, nosotros no enseñamos la Biblia porque, es que it's cool, es trendy, está chidísimo, es una estrategia de ministerio. No. Es lo que somos. O sea, Jesús fue a Nazaret porque es su vocación, porque es el Hijo del Hombre, porque no descansará hasta encontrar y salvar lo que se había perdido, porque es el Logos de Dios, porque es el verbo de Dios hecho carne, porque la gracia busca los lugares más difíciles y oscuros, como el agua en su curso, para traer vida. Y así es la enseñanza bíblica, y así es la devoción por la palabra de Dios. It's not cool,
No es que sea chido, no es que sea chiva, no es que sea, es porque es que somos discípulos. Y los discípulos aman su palabra. Es la vocación. Es la vocación a la que hemos sido llamados como Jesús. Y voy al último, antes de hacer algo especial en este cierre de celebración. Tengo más que platicarles, pero otro día con más tiempo. Pero yo solamente quiero decir que Jesús allí en Nazaret, en su tierra, pues no pudo hacer muchos milagros, ¿no? Pues no, que muy poderoso. ¿Qué pasaba en Nazaret? Y ese es el error, y esa es la cuarta reflexión. En la enseñanza bíblica hay un error. ¿Sabes cuál es ese error? Pensar que ya te la sabes. El cáncer llamado falsa familiaridad. Oh, no, yo estoy más allá del bien y del mal. Yo ya me la sé. Yo nací, como dice el pastor Raúl, nací en cuna evangélica. Me caí. Se ve, bro, se nota. Está súper caído. Pero nací en cuna evangélica. ¿Sí? La falsa familiaridad. Y yo tengo un descontento santo. Ahí les va. Resulta que pues hoy en la época de la información existen extraordinarios comunicadores, maestros brillantes, que cuando se paran entre la Biblia y la audiencia hacen más grande la brecha de la ignorancia, porque su única preocupación es dejar en claro su erudición. Esa es la enseñanza bíblica. Esa es la enseñanza de Jesús. Cuando nos deja de ¿cuándo es cuando nos familiarizamos con las palabras? ¿Cuándo te familiarizas con una persona? Hemos caminado últimamente con algunos matrimonios que queremos mucho y nos hemos dado cuenta, yo me he dado cuenta que están infectados de la falsa familiaridad. No se otorgan el beneficio de la duda de, hey, estoy cambiando, estoy escuchando la voz de Dios, dame una oportunidad de reaccionar en obediencia a Dios. Otórgame el beneficio, créeme cuando te digo que verdaderamente lo siento. No, tú nunca vas a cambiar. Tú eres el mismo mentiroso, tú eres la misma persona materialista que has sido los últimos 10 años. ¿Tiene sentido? Eso se llama falsa familiaridad. Estar casado con una persona que ya no conoces. Y me pregunto, ¿cuántos cristianos somos así? Que decimos conocer a un Jesús que hemos dejado de escuchar por años, ¿eh? Sí, alguien nos platica de él, sí, recordamos los sermones, por supuesto que abrimos estos libros de la teología sistemática que estudiamos en el seminario, ¿no? Pero falsa familiaridad, ¿no? ¿Cómo se desarrolla una amistad? Escuchándonos, escuchando nuestras historias, dándonos tiempo. De la misma manera con Jesús. Al final del día, la lectura bíblica tiene que ver con eso, con darle tiempo a Dios para escucharle. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Oh, es que yo amo a Dios. No. Amar a Dios es escucharle. Oye, Israel, nuestro Dios uno es. Ese es el gran mandamiento. Oye, Israel. ¿Sabes por qué Dios me dio estas orejotas? Dijera el lobo feroz. Para escucharle mejor. Oramos. Yo quiero invitar a los pastores y los pastores que inviten a quienes